Hola a todos, mi nombre es Rosa Castro y soy docente en el Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de participar en este evento virtual que estoy segura va a contribuir a cambiar los modos de organización y difusión de este tipo de acontecimientos académicos. El motivo de mi participación en este congreso es el de hablarles del diseño de una experiencia educativa que he realizado en el marco de mi docencia, en la que pretendía que los estudiantes adquirieran una serie de competencias transversales que les ayudarán en su futuro profesional. Para ello, he ordenado mi intervención en 5 apartados. En primer lugar, introduciré el objetivo principal. Después, les hablaré de cómo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de los traductores, las competencias transversales merecen mayor atención de la que se les suele prestar. A continuación, pasaré a comentar cómo he diseñado la experiencia educativa para que cumpla con los requisitos del proceso pedagógico. Y luego presentaré y analizaré los resultados derivados de los datos que he recogido. Finalizaré con unas conclusiones sobre lo expuesto. Liderazgo y trabajo en equipo son habilidades muy valoradas profesionalmente, pero esta percepción trasciende el entorno laboral, pues día a día también podemos comprobar cómo son apreciadas socialmente, ya que sus posibilidades, o casi mejor dicho, el desorden de ellas, se aprovechan, por ejemplo, en casi todos los programas de talento que vemos en la televisión. A pesar de esto, el análisis del proceso de la enseñanza y aprendizaje de estas capacidades en los entornos de educación superior no dispone de tantos estudios en profundidad como sería deseable. Es en este aspecto en el que he encontrado un hueco en los estudios dedicados a la formación de traductores e intérpretes, así que espero que la aplicación de la experiencia que vamos a exponer aporte algo más de conocimiento en este sector y pueda adaptarse a otros. El objetivo principal de este trabajo consiste en diseñar una actividad formativa que permite integrar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en el aula la adquisición de la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo como habilidades genéricas ineludibles en el futuro desempeño profesional de traductores e intérpretes. Al mismo tiempo que se mantiene el procedimiento de enseñanza y aprendizaje de las competencias específicas relativas a la asignatura del grado de traducción que ha servido de marco para este estudio de caso. Se trata de la asignatura Terminología aplicada a la traducción y pertenece al tercer curso del grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Madrid. La experiencia se realizó durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020. El aula nos ofrece la oportunidad de replicar el ambiente laboral del sector, mientras se procura que los estudiantes tomen conciencia de lo que significa trabajar en un equipo dirigidos por un compañero y no por el profesor. A la par, me ha parecido un valor añadido que los estudiantes también tomen conciencia de lo que significa ser liderado. Desde un punto de vista docente, se trata de encontrar el espacio idóneo que permite implementar la adquisición de este tipo de destrezas invisibilizadas en el día a día de los procesos pedagógicos. Por tanto, y aunque orientada en sus contenidos al ámbito de la traducción e interpretación, creo que el diseño de la estructura básica de la actividad realizada puede extrapolarse a cualquier otro espacio docente. El conocido proyecto Tuning introdujo en la estructura de las instituciones académicas 3 tipos de competencias genéricas, divididas en instrumentales, interpersonales y sistémicas. En el presente estudio solo vamos a estudiar las 2 últimas, pues son las que incluyen las habilidades de las que voy a hablar, es decir, el liderazgo y el trabajo en equipo. De manera específica, en los estudios de traducción e interpretación, estas destrezas se ven arrinconadas por la amplitud de habilidades específicas del currículum académico. Unas no deberían desarrollarse en detrimento de las otras, pero lo cierto es que el ajuste entre ambos tipos de competencias asegura la formación integral universitaria. Este en realidad es el motivo por el que hemos focalizado el estudio en las más invisibilizadas, que suelen ser además las menos evidentes tanto para el alumnado como para el profesorado. Para comenzar mi razonamiento, he tomado como punto de partida los datos que se exponen en el libro blanco de la ANECA para el grado de traducción e interpretación. Y de manera específica, he examinado las competencias de tipo personal y sistémico. Para el presente estudio, he tomado como referencias las tablas 12 y 13 del citado informe, tal y como se puede observar en la pantalla. Aunque las competencias de nuestro interés, trabajo en equipo y liderazgo, no se encuentran entre las mejor valoradas en términos de media aritmética, el asunto cambia ligeramente cuando los tomamos como valores absolutos, ordenados por cada uno de los factores encuestados, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen.
En el caso concreto de la tabla 12 y respecto a la capacidad de trabajo en equipo, observamos una diferencia destacable entre la opinión de los egresados y la de los empleadores, pues mientras que los estudiantes la sitúan prácticamente al final de la tabla, los empleadores la sitúan en un puesto destacado entre las 3 primeras cualidades que se demandan en el entorno laboral. Esta diferencia nos abre una interrogante. ¿Por qué los estudiantes valoran tan poco el trabajo en equipo? Pienso que esta diferencia debería hacernos reflexionar acerca de cómo se desarrolla el trabajo en equipo en las aulas. En el caso de la siguiente tabla, nos encontramos con una pequeña sorpresa, puesto que los 3 actores de nuestro análisis coinciden en asignarle poca importancia a la capacidad para liderar, lo que también nos debería llevar a reflexionar acerca de estas opiniones convergentes. Una posible respuesta se apunta en el informe del proyecto TUNI, en el que se señala el potencial de aplicación que tienen las competencias transversales ante cualquier situación. En concreto y de manera literal, se afirma que, y cito, la mayoría de ellas pueden ser desarrolladas, incentivadas o destruidas por unas metodologías y modelos de enseñanza-aprendizaje adecuados o inadecuados. Cierro cita. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿los modelos educativos que utilizamos hacen que se perciba como poco significativa la capacidad de liderazgo? No es el propósito de esta comunicación responder a estas preguntas, ya que en realidad han sido las que han iniciado este trabajo que aquí presento, pero desde luego habría que indagar y buscar respuestas, y asumir nuestra parte de responsabilidad como docentes, pues pensamos que el mercado laboral podría verse afectado. Desde hace 2 décadas formo parte del grupo de trabajo Aulainit, que ha desarrollado un modelo didáctico denominado Modelo Profesional para la Didáctica de la Traducción, que facilita la adquisición de nuevas competencias por parte del alumnado y propicia su compromiso respecto a su formación académica. Situándome desde esta perspectiva metodológica, la experiencia educativa que hoy presento se fundamenta en la metodología del aprendizaje colaborativo. Me gustaría subrayar que mediante la realización de una tarea preparada para alcanzar una serie de habilidades específicas, se propone añadir la adquisición de unas habilidades transversales para que en última instancia fomenten y mejoren la competencia profesional del estudiante. El diseño de la actividad se efectúa sobre la tarea de elaboración de un diccionario bilingüe de aplicación para la traducción especializada. Y, aunque fundamentado en ciertos postulados teóricos y metodológicos de la disciplina terminológica que aquí no vienen al caso. Esta tarea se organiza en fases de actividades que propician la adquisición de competencias específicas. Dentro de estas fases y tareas o actividades encontramos 4. La fase de gestión, la fase de investigación, la fase de explotación y la fase de desarrollo. Todas ellas tienen asignadas una serie de tareas, tales como organizar el equipo en la fase de gestión, documentarse en la fase de investigación, manipular los datos en la fase de explotación y implementar y codificar los datos en la fase de desarrollo. Para facilitar la adquisición de las destrezas transversales, se ha organizado la tarea en equipos y en roles. Para que todos los participantes tengan la oportunidad de asumir todos los roles, se ha habilitado un sistema rotatorio en el que en alguna de las fases cada estudiante tiene la oportunidad de asumir las responsabilidades sobre el grupo. Pero antes de que los estudiantes se repartan el rol que van a asumir en cada fase, se explica qué implica asumir ese rol. Pues cada uno de ellos activa ciertas peculiaridades que varían en cada una de ellas. Por ejemplo, para coordinar la gestión del proyecto se demanda cierta predisposición organizativa y confianza en los demás. Para coordinar la investigación del proyecto se demanda cierta predisposición hacia la sistematicidad. En la fase de la coordinación de explotación del proyecto se debe tener cierta predisposición hacia la pericia técnica, mientras que para coordinar el desarrollo del proyecto se necesita cierta predisposición metódica y de orden. Con esta información, los estudiantes se reúnen en grupos de 4 integrantes en los que cada uno de ellos elige ser coordinador de alguna de las fases en las que se ha dividido el proyecto.
al inicio de cada fase del proyecto, y en el aula se reúnen los coordinadores de la fase en una parte, se les explican los objetivos, las tareas que han de realizar y los plazos que se deben cumplir. Se les pide después que compartan toda esta información con el resto del grupo. Gracias a esta sencilla organización, el líder del grupo asume que tiene una responsabilidad y es el que debe tomar las riendas, pues es el depositario de esta información. Para que no haya ningún olvido, se les envía la información concreta de su fase por correo electrónico y mediante la plataforma educativa Moodle se les entrega documentos con instrucciones y se controla la entrega de tareas en su plazo correspondiente. Se analizaron tanto los autoinformes de los coordinadores de gestión como los resultados de las encuestas. La información cualitativa recogida en los informes de cada tarea y en concreto en la del coordinador de gestión muestran si los equipos han asumido el compromiso de cooperar y compartir conocimiento, cómo se han desenvuelto ante las dificultades y qué soluciones ha implementado el coordinador para solventarlas. Al revisar los 14 informes de los coordinadores de gestión, que son los que tienen la visión de conjunto de todo el proceso, se desprenden los siguientes comentarios que he dividido en comentarios positivos acerca del trabajo en equipo y acerca de la labor de liderazgo. Respecto al trabajo en equipo, se destaca sobre todo el apoyo que se produce entre compañeros, la implicación de los participantes y la organización del grupo. Se valora muy positivamente la división de tareas, el control del tiempo y, sobre todo, me ha llamado la atención que el contraste entre puntos de vista se vea como una oportunidad para mejorar la calidad de los contenidos. En el caso del liderazgo, se destacan la toma de decisiones, solventar las dificultades que se presentan y he tenido la oportunidad de dividir ese tipo de dificultades en incidencias de 4 tipos. Incidencias de contenido, incidencias de tipo técnico, incidencias relativas a la temporalización de las tareas e incidencias humanas, entre las que me han llamado la atención como la falta de paciencia o la confianza en los demás y el respeto en los demás se han convertido en algunos momentos en pequeños problemas para los estudiantes. A la vista del análisis de los informes, y aunque no son comparables, se observa que las opiniones de los estudiantes acerca del liderazgo y el trabajo en equipo son algo más favorables que las que se observaban en el informe de la ANECA que habíamos comentado en transparencias anteriores. No obstante, gracias a las encuestas se matizan y cuantifican estas opiniones, así que vamos a comentar algunos de sus resultados en las transparencias siguientes. Los datos que hemos recogido se refieren a la encuesta final, a la que por su carácter voluntario respondieron un 47% de los estudiantes matriculados. La encuesta tenía 26 preguntas. 23 de ellas se respondían utilizando la escala de Likert graduada del 1 al 5 y las preguntas restantes eran de respuesta libre. A su vez, las preguntas se dividían en preguntas de tipo administrativo y preguntas relativas a las habilidades estudiadas, es decir, orientadas hacia el trabajo en equipo y el liderazgo. Dentro de estas últimas, también hay un bloque orientado a cuestiones concretas relacionadas con el propio trabajo que se ha llevado a cabo, mientras que hay otro grupo relacionado con la aplicación de los conocimientos adquiridos a su formación en general y al desempeño profesional en particular. En estas primeras respuestas que vemos en la pantalla, vemos que diferencian entre si les ha gustado o no ser coordinador del equipo. Y la segunda tiene que ver con el rol que preferirían asumir en el caso de estar o de formar parte de un equipo de trabajo en un entorno laboral. En general, parece que les ha gustado asumir su papel de coordinador en la experiencia de aula, pero sin embargo, en el mundo laboral parece que no se sienten tan cómodos asumiendo este papel. Se han evaluado también los factores determinantes para lograr el pleno desarrollo del trabajo en equipo, en los que se observa cómo son el tiempo y el liderazgo
cómo no se consideran determinantes para realizar el trabajo, mientras que la comunicación, la organización o la resolución de las incidencias sí que determinan el buen desarrollo del trabajo. Entre los factores que deben hacer funcionar un equipo, aunque las respuestas ocupan prácticamente el mismo rango, se percibe que la responsabilidad del líder es uno de los factores menos significativos, mientras que la implicación de los participantes se destaca como la mejor valorada. Sorprende que en la pregunta anterior la responsabilidad del líder salga mal parada frente a otros tipos de factores, pero sin embargo, cuando se pregunta explícitamente si se debe ejercer algún tipo de liderazgo al trabajar en grupo, casi la mayoría responden afirmativamente a esta cuestión. A la hora de valorar las características de un líder, sobresalen las relacionadas con la capacidad de comunicación y con la de organización, quedando en un segundo plano la capacidad de empatía y la resolución de dificultades. Para finalizar este bloque, también se preguntó a los estudiantes qué características debían tener los liderados, y aunque las respuestas ocupan casi los mismos rangos, destacan por encima de las demás la capacidad de escucha y la de organizar el tiempo. Se observa una gran coherencia en las respuestas correspondientes a cada perspectiva, es decir, líder y liderado, pues encajan muy bien entre ellas. Mientras que se valora la capacidad de comunicación del líder, se valora en la misma medida la capacidad de escuchar el liderado. Y mientras se valora positivamente la capacidad de organización del líder, en la misma medida se valora la capacidad de organización de los tiempos. La organización de tareas se delega en el líder y la resolución de dificultades o la empatía quedan empatadas en ambas perspectivas. En resumen, los resultados de la experiencia fueron muy satisfactorios, pues esta permitió que los estudiantes tomaran conciencia de qué significa trabajar en un equipo cohesionado, con roles muy marcados, en el que tienen que ser dirigidos o dejarse dirigir por uno de sus compañeros. Sin embargo, una vez analizados los datos recogidos, he observado una serie de limitaciones en el diseño de la propia experiencia que acortan el alcance del estudio. Pero para poder continuar con el análisis estoy condicionada por la actual situación de pandemia, pues está trastocado de tal manera la organización docente que durante el presente curso no he podido mejorarlo. Estas limitaciones tienen que ver con la necesidad de situar al estudiante dentro de un modelo de liderazgo o conocer previamente su opinión antes acerca de la adquisición de las habilidades que se presentan, o incluso evaluar de una manera cuantitativa la adquisición de esas habilidades para poder mostrárselas a la finalización de la experiencia. A modo de conclusión, me gustaría destacar que existe una estrecha relación entre la formación académica, la adquisición de competencias transversales y las demandas del mercado laboral, en la que hay que hacer más hincapié desde las aulas universitarias. También me gustaría destacar que es relativamente sencillo encontrar un espacio docente para implementar en el aula el diseño de tareas que fomenten, además de las competencias específicas, habilidades propias de las competencias transversales. Y por último, me gustaría decir que a pesar de estas limitaciones, creo que el diseño de la experiencia educativa ha resultado válido para lograr el propósito inicial. Y creo que este diseño puede reutilizarse en cualquier procedimiento pedagógico de cualquier ámbito de conocimiento. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias por su atención.